La vuelta al mundo en 80 días. Novela de Julio Verne de 1873. Leída e interpretada por Antonio Sotopatiño. Capítulo 34. Phileas Fogg estaba preso. Lo habían encerrado en la aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche aguardando su traslación a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mrs. Aouda, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso gentleman, a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven protestó contra esta acusación. Su corazón se indignó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido a un gentleman porque su deber se lo mandaba. Fuese o no culpable, la justicia lo decidiría. Y entonces ocurrió a Picaporte una idea terrible, la de que él tenía la culpa ocultando a Mr. Fogg lo que sabía. Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había revelado a su amo? Advertido éste, quizá hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso, no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente a poner pie en suelo del Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. Mrs. Aouda y él se habían quedado, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana. No querían ni uno ni otro abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a este, estaba bien y perfectamente arruinado, y esto en el momento en que iba a alcanzar su objeto. La prisión lo perdía sin remedio. Habiendo llegado a las 12 menos 20 a Liverpool, el 21 de diciembre, tenía de tiempo hasta las 8:45 minutos para presentarse en el Reform Club, o sea, 9 horas y 15 minutos, y le bastaban 6 para llegar a Londres. Quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a Mr. Fogg inmóvil y sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no lo había tampoco conmovido, al menos en apariencia. ¿Habríase formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que solo estallan en el último momento con irresistible fuerza? No se sabe, pero Phileas Fogg estaba calmoso y esperando. ¿Qué? ¿Tendría alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró detrás suyo? Como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible, y para quien no podía leer en su conciencia, se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En el caso de ser ladrón, estaba perdido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba en huir? Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto. Pero la puerta estaba sólidamente cerrada, y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje. En la línea que contenía estas palabras, 21 de diciembre, sábado en Liverpool, añadió, día 80, a las 11:40 de la mañana, y aguardó. Dio la 1 en el reloj de la aduana. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba 2 minutos. Dieron las 2. Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente.
A las 2:33 se escuchó ruido afuera y un estrépito de puertas que se abrían. Se oía la voz de Picaporte y de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mrs. Aouda, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. «Señor», dijo tartamudeando. «Señor, perdón, una semejanza deplorable. Ladrón preso hace 3 días. Vos... libre». Phileas Fogg estaba libre. Se fue hacia el detective, lo miró de hito en hito y, ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho, echó sus brazos atrás y luego, con la precisión de un autómata, golpeó con sus 2 puños al desgraciado inspector. «¡Bien apogeado!», exclamó Picaporte. Fix, derribado por el suelo, no pronunció una palabra, pues no le había dado más que su merecido. Y entretanto, Mr. Fogg, Mrs. Aouda y Picaporte salieron de la aduana, se metieron en un coche y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso para Londres. Eran las 2:45. El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección a Londres, en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en 5 horas y media, cosa muy fácil estando la vía libre, pero hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las 9:10. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un atraso de 5 minutos. Había perdido.